Prestos y dispuestos para empezar. Bien, entonces, como habíamos hablado en la clase anterior, habíamos visto derecho mercantil internacional. No sé si ustedes ya tienen en su poder el documento que estuvimos viendo en la clase anterior. Porque yo ya pedí favor que se los publiquen para ir recopilando nosotros estos documentos. Voy a tratar de pasárselos con más frecuencia, tener más juntos, más documentos para que tengan tiempo de leerlos, ¿verdad? No son muy grandes, son tipo folletos, ¿verdad? Con información ampliada de lo que hemos estado viendo. Entonces, vamos a... Si ustedes pueden corroborar si ya... no lo han publicado todavía. Yo la semana pasada, bueno, es que hubo un poco de problemas en la comunicación. Voy a ver esto hoy, Aquí tenemos ya otro documento. Entonces, como recopilando, ahora habíamos visto lo que es en la introducción de esta nueva etapa, lo que es del derecho mercantil internacional privado. Habíamos enfatizado lo que es calidad o cualidad de comerciante y capacidad de comerciante. Son dos cuestiones diferentes, ¿verdad? ¿Quién es y quién puede? Que lo tiene tanto el Código de Derecho Internacional Privado como nuestro Código de Comercio, en forma bastante clara, ¿verdad? Y respecto de los documentos mercantiles, estábamos viendo lo que era la letra de cambio, ¿verdad? Aunque hay tratados relacionados con ese tipo de esta materia, ¿verdad? Lo que es los títulos mercantiles. Y estamos viendo pues que ahí se manifiesta con bastante claridad lo que es el principio que hemos visto desde el inicio, ¿verdad? El locus regit actum. Manifestado claramente en el artículo 263. Dice el artículo 263, la forma del giro, endoso, fianza, intervención, aceptación y protesto de una letra de cambio se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realiza. Locus regit actum. Sin embargo, lleva una secuencia, ¿verdad? Como tal. A falta de convenio expreso o tácito, las relaciones jurídicas entre el librador y tomador, ¿verdad? En el giro, ¿verdad? De la letra, se rigen por la ley del lugar en que la letra se gira. En igual caso, las obligaciones y derechos entre aceptante y portador, es lo que se respeta a la aceptación, ¿verdad? Se regulan por la ley del lugar en que se ha efectuado la aceptación. Cada lugar es importante para el título de crédito, como que se individualiza, ¿verdad? Aunque sigue siendo una unidad como documento, cada acto o relación jurídica, como que adopta cierta individualidad frente a las demás, ¿verdad? Y va a responder directamente a la ley del lugar en que cada uno de esos se realice. En la misma hipótesis, los efectos jurídicos en el endoso produce entre endosante y endosatario, ¿verdad? Dependen de la ley del lugar en que la letra ha sido endosada. Ley del lugar, ley del lugar, ley del lugar, ¿verdad? Locus regit actum.
la mayor o menor extensión de las obligaciones de cada endosante no altera los derechos y deberes originarios del liberador y tomador. Aunque sea diferente, ¿verdad?, el cúmulo de obligaciones posteriores, los que se dan al inicio continúan igual. El aval en las propias condiciones se rigen por ahí del lugar en que se presta, ¿verdad? Los efectos jurídicos de la aceptación por intervención se regulan a falta de pacto por la ley del lugar en que el tercero interviene. Los plazos y formalidades para la aceptación, el pago y el protesto se someten a la ley local. Ya hablamos de aquí de plazos, ¿eh?, para cada uno de esos actos, ¿verdad? Y siempre continuamos con la ley local. Y además dice el artículo 271, las reglas de este capítulo son aplicables a las libranzas, vales, pagarés, cheques. Como ven, es bastante amplio, ¿verdad? Incluye todas estas otras cuestiones. Dice la falsedad, robo, hurto o extravío de documentos de crédito y efecto al portador. Las disposiciones, dice el artículo 272, relativas a la falsedad, robo, hurto y extravío de documentos de crédito y efecto al portador son de orden público internacional. Es decir que, ¿verdad?, estas involucran o afectan a todas, o se aplican a todas las personas que se encuentren dentro del territorio de un estado. La adopción de las medidas que establezcan la ley del lugar en que el hecho se produzca no dispensa a los interesados de tomar cualquiera otra que establezca la ley del lugar en que esos documentos de efecto se coticen a la del lugar de su pago. Como ven, es bastante dinámico esto, ¿verdad?, muy amplio, y aquí pues la ley del lugar es muy importante en el título. Pero acuérdense que aquí, ¿de qué estamos hablando nosotros cuando nos referimos a los títulos de crédito? ¿A bienes? Son bienes muebles, ¿verdad?, que contienen un derecho literal. Ajá, perfectamente. Entonces no debemos olvidar que estamos ante un bien mueble, ¿verdad? También tiene su régimen jurídico, pero, y como ven, casi nos observamos ese principio del locus lex rei citae, ¿verdad?, que nos indica nuestra ley del orden judicial, ¿verdad? Los bienes se erigen de acuerdo del lugar de su ubicación, pero su naturaleza, ¿verdad? La naturaleza de los bienes ya se rigen también por la ley del lugar en que se encuentren. Dice, los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de su situación, dice el artículo 105 de la ley del Código de Derecho Internacional Privado. La situación de los créditos se determina por el lugar en que deben hacerse efectivos. Y su naturaleza, pues también, ¿verdad?, va a ser según la ley del lugar en donde se encuentren. Pero como los bienes muebles se transportan de un lugar a otro, ¿verdad?, va a depender de cada lugar en que se encuentren. Al igual pasa con los actos jurídicos realizados en el documento, ¿verdad? Como ustedes ven, en cuanto a sus formalidades, se estarán a la ley del lugar en que
se realice cada uno de estos actos jurídicos. El giro, su liberamiento, el endoso, la aceptación, el aval, ¿verdad? Van a tener como parámetro la ley del lugar en que cada uno de esos se realice. Entonces ven, pues este es un tema bastante amplio, ¿verdad? Y muy dinámico. También dentro de ello, pues tenemos lo que es, vamos a ver, otra ley, el decreto 47-2008, ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas. Esta es una ley muy importante que ya se utiliza bastante hoy en día, ¿verdad? Y este decreto 47-2008, en su preámbulo, ¿verdad?, que está compuesto por considerandos, nos dice el Estado como responsable del bien común. Ya tenemos una base constitucional para esta ley, el bien común, ¿verdad? Debe mantener, reforzar y aplicar, fíjese, mantener, reforzar y aplicar políticas de acciones que permitan una mayor participación en la dinámica y beneficios del comercio, del desarrollo económico y social libre, ¿verdad? Fíjese hasta dónde, a dónde está aspirando, ¿verdad? La modernización, los procesos económicos sin trabas ni obstáculos artificiales, así como la inserción del país en las corrientes del progreso mundial de manera sostenible y equitativa. Es bastante amplio este considerando, ¿verdad? Muy ambicioso, como ustedes ven. Pero ya nos habla de un contexto muy diferente, ¿verdad? Ya un contexto más dinámico, más tecnológico y sobre todo muy internacional. Segundo, considerando que la inmersión masiva de la tecnología, mira, aquí ya dice, bueno, ahí ya no dejó por un lado la tecnología, ¿verdad? Que la inmersión masiva de la tecnología en nuestra sociedad es una realidad. Fíjense, la inmersión masiva de la tecnología en nuestra sociedad. En Guatemala hay más celulares que habitantes. Y en casi todos los países, en el mundo hay más celulares que habitantes. Y eso ya está, ya los celulares, por su masificación, ya está creando reales efectos ambientales. Por la cantidad que hay, que cada año son cientos de millones de unidades las que se desechan o quedan en desuso, que representan toneladas de desechos, ¿verdad? Pero colateralmente, bueno, ¿eso qué demuestra? Que están hablando esto de la tecnología, ¿verdad? La inmersión masiva de la tecnología en nuestra sociedad es una realidad. Mi señor padre, que en paz descanse, me contaba que él siempre fue fanático del fútbol, ¿verdad? Y los mundiales de antes dice que las películas venían al cine. Les tomaban películas a los partidos de fútbol. Entonces ellos esperaban que la cinta viniera, ¿verdad?, de Europa o de los países, ¿verdad? Cuando venía la película miraban el partido. 15 días, un mes después, ¿verdad? La final así era también. Un mes después. Ahora miren, en tiempo real. Bueno,
Después, ¿verdad? Ya en la década de los 50, y algunas personas tenían televisores y miraban los acontecimientos en la casa de alguien, los acontecimientos importantes, ¿verdad? Yo, como soy mucho más viejo que ustedes, ya estaba cuando llegaron a la luna. Y sí, se vio ese acontecimiento en directo. Imagínense. Y no digamos hoy. Dice que los hornos microondas que hay en cualquier casa es mucho más avanzado que el que llevaron los astronautas en ese vuelo. Cualquier microondas de hoy. Es para que vean ustedes, pues, que lo dicen, la inmersión masiva en la tecnología. Ahora aquí estamos hablando de tecnología que sirve como plataforma para el comercio, ¿verdad? Que sirve como plataforma, pues, para comunicación, ¿verdad? Para relaciones jurídicas. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo estoy seguro de que el que me está hablando es la persona que dice ser? ¿Se han dado cuenta hoy en internet? Muchas personas ponen otra imagen diferente para presentarse, ¿verdad? O lo que llaman el famoso Photoshop, que cuando uno mira no es la misma persona, ¿va ustedes? Eso es a nivel de una comunicación general. Imagínense eso, cuando involucra patrimonio, cuando involucra derechos de obligaciones, cuando involucra poner en riesgo parte de mis propiedades o las propiedades de otros. Hay un riesgo enorme, ¿verdad? Pues esto es lo que trata de reducir las firmas electrónicas, porque no podemos evitar la participación de la tecnología en el comercio, en este caso, que estamos en derecho mercantil. Acuérdense de los Incoterms y la lex mercatoria, ¿verdad? Que fue la respuesta material de esa época a lo vertiginoso del comercio. Hoy lo estamos respondiendo con tecnología. Va ante la tecnología y después la ley, ¿verdad? Dándole soporte, ¿verdad? Pero, y continuamos con lo mismo el derecho internacional privado, que es la máxima aspiración del derecho internacional privado, ¿verdad? La resolución justa, pero también la certeza y seguridad jurídica. Y esto precisamente es lo que pretende esta ley, ¿verdad? Con la aplicación de la tecnología. ¿Cómo podemos hacer, ¿verdad?, para que haya seguridad? Entonces ahí dice que la inmersión masiva de la tecnología en nuestra sociedad es una realidad que no podemos ignorar y por ende se debe revisar los conceptos y visiones tradicionales del mundo físico. Miren qué importante. Se debe revisar los conceptos y visiones tradicionales del mundo físico para adaptarlos al contexto del mundo digital. Esto es interesante, ¿verdad? Nos está dando ya los parámetros del fondo, ¿verdad?, de esa situación. Considerando que la promoción del comercio electrónico, aquí entramos ya en materia, ¿verdad? Comercio electrónico, en todos sus aspectos, fíjense, en todos. Aquí estamos hablando de mercancía, prestación de servicios, distribución de servicios, etcétera, ¿verdad? Y de mercancías también. Mucha de la distribución de mercancías a nivel mundial, planetario, tiene como base lo digital. Ustedes compran en Amazon, ya tienen ustedes un código
y puede seguir la ruta de su mercancía. Desde que sale hasta que llega a la casa. Y usted va viendo dónde va. Hay un soporte digital muy importante. Y todo eso no se puede ignorar hoy por hoy. No se puede ignorar, ¿verdad? Entonces dice ahí que la promoción del comercio electrónico en todos sus aspectos, perdón, yo para cuestiones de mi título de España y traerlo para acá, tuve que hacer una transacción, ¿verdad? En euros. Ya estando yo aquí. Pero miren ustedes qué fenomenal, si uno no se termina de admirar. Hago el trámite en el banco y antes de que me retirara de la ventanilla ya estaba en España ese dinero disponible. Imagínense. Ya conocí el banco, ya me habían dicho que lo habían recibido. Así. Pero, ¿qué seguridad hay de esos movimientos de capitales? Esto es lo que tratamos, ¿verdad? Dice que la promoción del comercio electrónico en todos sus aspectos requiere de una legislación, cuyo fundamento, como ven, antes va la tecnología y después la legislación, cuyo fundamento sea, entre otros, ¿cuál es uno? La facilitación del comercio electrónico en el interior y más allá de las fronteras nacionales. 2. La validación, fomento y estímulo de las operaciones efectuadas por medio de nuevas tecnologías de la información sobre la base de la autonomía y la voluntad, principio propio del derecho internacional privado. Muy importante, no es lo solo único de él, ¿verdad? Pero sí que identifica mucho el derecho internacional privado. Autonomía y la voluntad, ¿verdad? Sobre la base de la autonomía y la voluntad y el apoyo a las nuevas prácticas comerciales, tomando en cuenta en todo momento la neutralidad tecnológica. Quiero que me busquen este término, neutralidad tecnológica. ¿Qué significa en este contexto? Neutralidad tecnológica. Ustedes miren, cuando ustedes estén en su privado, por favor, no pasen por alto estos términos. ¿Oye? Como el Código Internacional Privado, que se ha vuelto una rémora para... ¿Qué es rémora? Yo les he preguntado a los compañeros en el privado y no han visto qué es eso. Entonces, si ustedes no comprenden los términos, no van a comprender la ley, ¿verdad? Por eso les digo, estos términos aclárenlos. Neutralidad tecnológica. Considerando que la integración al comercio electrónico global, miren qué aspiración, requiere que sean adoptados instrumentos técnicos y legales basados en los modelos de legislación internacional, que es decir, que tomaron como parámetro, ¿verdad? Legislación internacional, que buscan la uniformización de esta rama del derecho tan especializada, comercio electrónico, ¿verdad? Y miren, hasta sus fines, ¿verdad? Sus fundamentos filosóficos son muy propios. Y también, ¿verdad? Esos principios que habíamos analizado como sacrosantos anteriormente, que nosotros aseguramos al principio que el derecho internacional privado no tiende a la uniformización del derecho, sino a su sincronización, ¿verdad? Pero ven ustedes aquí, que aquí se aspira a la uniformización. En este tema en específico, ¿verdad? En este tema en específico. Como ven, ¿cómo va? ¿Verdad? El derecho internacional privado es amplísimo, como ustedes ven, ¿verdad? Es público y es privado, ¿verdad? Es nacional y es internacional. Es propiamente derecho y no es propiamente derecho, porque no resuelve, no se refiere a derechos subjetivos ni a obligaciones jurídicas. Y por eso, viene todo. Y este derecho, como ven, es muy especial. Aquí estamos viendo que no tiende a la uniformización, sino a la sincronización de los sistemas jurídicos. Pero aquí sí, en este tema en específico sí, ¿verdad?
Entonces dice que buscan la uniformización de esta rama del derecho, de esta rama, miren, es muy específico, tan especializada, y que debe dársele seguridad jurídica. Otro fundamento constitucional. ¿Cuál es el otro, jóvenes, que habíamos dicho? No están poniendo atención, ¿verdad? Están como en la homilía del domingo, les pregunta después de la misa, ¿sobre qué trató la homilía? Y no saben. La primera lectura, tampoco. Ah, muy bien, Marcos, sí se pone atención usted. Ya van dos, ¿verdad? Ya van dos bases constitucionales. El bien común y la seguridad jurídica. Fíjese para esta actividad, ¿verdad? Entonces dice, y debe dársele seguridad jurídica y técnica. Pero ahora no solo jurídica, sino también seguridad técnica. ¿A quiénes? A las contrataciones, a las comunicaciones y a las firmas electrónicas. A eso de dársele seguridad jurídica y técnica. A las contrataciones, a las comunicaciones y a las firmas electrónicas, mediante el señalamiento de la equivalencia funcional. Otro término. Ya habíamos visto un término, ¿verdad? Neutralidad tecnológica. Ahora vamos a ver este otro término. Equivalencia funcional. Dice seguridad jurídica y técnica a las contrataciones, ¿verdad? Electrónicas, ¿verdad? A las comunicaciones electrónicas y a las firmas electrónicas, mediante el señalamiento de la equivalencia funcional a estas últimas, ¿verdad? A las contrataciones, a las comunicaciones y a las firmas. Con respecto a los documentos en papel y firmas manuscritas. Estamos pues, aquí se está innovando, ¿verdad? Aquí se está innovando. Por eso ya el privado es diferente, ¿verdad? Ya no se puede. Yo te hice el privado a máquina. Teníamos que hacer resoluciones judiciales en materia civil, laboral, penal, trámites notariales, resolver expedientes completos con tiempo, una semana lo más, a máquina. Ahora ya no se puede porque llevan un USB y cualquier cosa llevan ahí, ¿verdad? Como en ese tiempo no se podía mucho. Ya había un poco de tecnología, pero no como ahora. Entonces ya no fue funcional, ¿verdad? Ya no fue funcional. Bien, entonces decreta la siguiente ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas. Comercio electrónico en general, fíjense, comercio electrónico. Disposiciones generales. Artículo 1, ámbito de aplicación. ¿Dónde se aplica? ¿Verdad? ¿Dónde se aplica esta ley? Artículo 1. La presente ley será aplicable a todo tipo de comunicación electrónica, que hemos visto antes, ¿verdad? Comunicación electrónica. A transacción o acto jurídico. Fíjense. Público o privado. Nacional o internacional. Miren qué amplísimo. Salvo en los casos siguientes, ellos no. En las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de convenio o tratado internacional. Ahí no. Ahí se aplica el tratado, se aplica el convenio, ¿verdad? En las advertencias escritas que por disposición legal deban ir necesariamente impresas en cierto tipo de productos en razón del riesgo que implica su comercialización, uso o consumo. Bueno, y dice posteriormente, punto de aparte, el Estado y sus instituciones quedan expresamente facultados para utilización de comunicaciones y firmas electrónicas. ¿El Estado puede utilizar firma electrónica? Sí. Oficialmente sí puede utilizarla. Y de hecho la utiliza. Yo podría apostar que ustedes ya han visto algunas instituciones que usan firma electrónica ya.
De hecho, licenciado, varios títulos de la misma Universidad de San Carlos vienen con firma electrónica actualmente y las sentencias de la Corte de Constitucionalidad también vienen con firma electrónica. Claro, así es. La Corte también, la Corte. La SAT, la Contraloría de Cuentas. Miren, esas instituciones tan importantes que son para nosotros, ¿verdad? Ya utilizan firma electrónica, ¿verdad? Y la Corte Constitucional, como dice la compañera. Entonces, esto es algo que se da, pues, por lo menos tendríamos que conocer que existe una ley, ¿verdad? Y a grandes rasgos, ¿de qué trata? ¿Verdad? Y vemos, pues, que el Estado sí está facultado, ¿verdad? Para utilizar firmas electrónicas, y de hecho ya hemos visto, ¿verdad? En las transacciones y actos realizados exclusivamente entre sujetos privados, ya está hablando de lo privado, que no afecten derechos de terceros, las partes podrán convenir en aplicación de los mecanismos previstos en esta ley o bien de cualquier otra alternativa que deseen. Autonomía de la voluntad. ¿Se han dado cuenta ustedes esos principios que llevamos del inicio, verdad? ¿Cómo se siguen saliendo a flote, verdad? En los temas que hemos visto. Pero ¿para qué vamos a utilizar esta ley? Para asegurar la autenticidad y la integridad de las comunicaciones electrónicas. Eso es. ¿Qué vamos a asegurar? La autenticidad y la integridad. Ahora yo quiero que ustedes también me investiguen esos términos. Autenticidad e integridad. ¿Qué significa decir autenticidad e integridad de la comunicación electrónica? ¿Qué significa? Como ven, son términos que tenemos que analizar. Eso también, así deben ustedes estudiar para su privado. No dejen pasar un término o una palabra que ustedes no comprendan, que estén seguros de su significado. Paren ahí, vayan a los diccionarios o investiguen, ¿verdad? ¿Qué es? Si ustedes ignoran esto y siguen estudiando, no van a comprender bien. Estos términos tienen que ser comprendidos al pie de la letra en sus estudios, ¿eh? Entonces, asegurar la autenticidad y la integridad de la comunicación electrónica. Pero cuando sé que hay autenticidad e integridad de la comunicación, ¿qué es, verdad, en sí? Bueno, las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán sin perjuicio de las normas relativas a la celebración, la formalización, la validez, la eficacia de los contratos y otros actos jurídicos, el régimen jurídico aplicable a las obligaciones y de las obligaciones que para los comerciantes las establezcan la legislación vigente. Las normas sobre la prestación de servicios de certificación, aquí hay entidades, ¿verdad?, que prestan ese servicio de certificación, no sustituyen ni modifican las que regulan las funciones que correspondan realizar a las personas facultadas con arreglo a derecho para dar fe de firmas o documentos. Nosotros continuamos, ¿verdad? Esto no viene a sustituir a nosotros, ¿verdad?, en nuestra labor que tenemos como notarios, ¿verdad? Tanto a profesionales como a funcionarios públicos. Hay funcionarios que también tienen fe pública, ¿verdad? Nosotros también. Y cuando nos juzgan ¿en qué calidad nos juzgan? Cuando tenemos conflictos, problemas como notarios, en aspecto penal. ¿En qué calidad nos juzgan a nosotros como notarios? En calidad de funcionarios públicos, licenciado. Ajá. Calidad de funcionarios públicos. Porque tenemos la fe pública del Estado. Esto es algo delicadísimo, ¿verdad? Y entonces
Entonces, esto no afecta pues nuestra labor como notarios, ¿verdad? Lo que nos toque hacer, lo vamos a hacer nosotros como lo hemos hecho, ¿verdad? El artículo 2 de esta ley es muy importante porque es un glosario, ¿verdad?, que se llama la interpretación legal, ¿verdad?, de términos tan importantes como certificado, comercio electrónico, ¿verdad? Comunicación electrónica, datos de creación de firma, destinatario, ahí estamos hablando de un sujeto de esta relación jurídica, el destinatario y el iniciador, miren, sujetos de esa relación. Decir estampado cronológico, firma electrónica avanzada. Por favor, me analizan qué diferencia hay entre firma electrónica y firma electrónica avanzada. Contenido ese artículo 2, ¿verdad? Firmante, iniciador, otros sujetos, ¿verdad? Intercambio electrónico de datos, intermediario, mensaje de datos, parte que confía, prestador de servicio de certificación, lo que hablaban al principio, ¿verdad? Que hay prestador de servicio de certificación. Dice, se entenderá la entidad que expide certificados y puede prestar los servicios relacionados con las firmas electrónicas, ¿verdad? Y aquí está desarrollado todo el tema. Sede o lugar de establecimiento comercial, sistema automatizado de mensajes, sistema de información. También el artículo 2, el mismo artículo del reglamento, contiene las definiciones. Aquí hay para mí un defecto técnico, porque están poniendo definiciones que no están en la ley. Y entonces es como que estuviera a través de un reglamento legislando en forma ordinaria, es mi criterio muy personal. Aquí era desarrollar más, pues, las definiciones que hay en la ley, pero no crear nuevas. Aquí en el reglamento hay definiciones nuevas, entonces esto no es correcto técnicamente, porque esto es una ley reglamentaria. Es como que están llenando lagunas de una ley ordinaria, ¿no? Entonces no se puede, eso no se puede hacer. Pero como el papel aguanta con todo, ¿verdad? Hay otras definiciones en el artículo 2 del reglamento. Clave privada, clave pública, declaración de prácticas de certificación, documento electrónico, entidad autorizada, electrónico, ley, política de certificados, repositorios. Eso es muy importante que se lea hoy. Aquí que ustedes van a aprender mucho. Están casi toda la terminología que se utiliza, ¿verdad? Y vemos que para efecto de esta ley, a qué se refiere cada uno de esos términos, ¿verdad? Entonces después viene el artículo 3, dice interpretación. Eso también es importante. ¿Cómo vamos a interpretar la ley? Vemos que nuestra ley de organismo judicial también tiene, ¿verdad? Como una forma general, ¿verdad? Que también no podemos obviar ni olvidar esta ley de organismo judicial, que dice interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras. Bueno, a su contexto también, ¿verdad? Y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Así debemos interpretar la ley. Pero dice, cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Se mira mucho, ¿verdad? Y así continúa. Pero aparte de esto, esta ley tiene también sus propias bases para interpretación, sin obviar aquellas, ¿verdad?, que son generales. Estas ya son específicas, especializadas. Artículo 3, interpretación. La interpretación de la presente ley
en la interpretación de la presente ley habrán de tenerse en cuenta, fíjense, para interpretar esta ley, su origen internacional. Y ahí vimos lo que dice en el preámbulo, ¿verdad? Vimos la ley internacional y quisimos adaptarla, etc. Eso no debemos olvidarlo. Su origen internacional. 2, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación. Lo vimos también, ¿verdad? Que trata a uniformizar. Y 3, velar por la observancia de la buena fe. Aquí ya tenemos un principio propio de derecho mercantil también, ¿verdad? La buena fe guardada. Y la verdad sabida, ¿verdad? Los principios filosóficos del derecho mercantil. Se dice velar por la observancia de la buena fe, tanto en el comercio nacional como internacional. Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente ley y que no estén expresamente resueltas en ella serán dirimidas de conformidad con los principios generales en que ella se inspira. Modificación mediante acuerdo mutuo. Mire, se pueden modificar, ¿verdad? Esa forma de formalizar, ¿verdad? Y que las formalidades en sí mismas se puede modificar según el artículo 4. Y en el capítulo 2 dice aplicación de requisitos jurídicos a las comunicaciones electrónicas. ¿Qué requisitos jurídicos se aplican a las comunicaciones, verdad? Reconocimiento jurídico de las comunicaciones electrónicas, ¿verdad? Ahí ya no saben, ya tienen la idea a qué se refiere. Incorporación por remisión. ¿Qué es eso, Juan? Incorporación por remisión. Bien, unos términos muy técnicos, ¿verdad? Dice, salvo acuerdo en contrario, tiene que haber un acuerdo entre las partes, cuando una comunicación electrónica, cuando una comunicación electrónica se haga remisión total o parcial a directrices, a normas, a estándares, a acuerdos, a cláusulas, a condiciones o cualquier información o término fácilmente accesible con la intención de incorporarlos como parte del contenido de esa comunicación o hacerlos vinculantes judicialmente con ella, ¿verdad? Se presume que esos términos están incorporados por remisión a esa comunicación electrónica. Qué interesante porque amplía mucho, ¿verdad? Una comunicación electrónica que puede ampliarse muchísimo a través de la incorporación por remisión. Este es el artículo 6, se lo digo para que lo lean, para que lo analicen, ¿verdad? Escrito, cuando cualquier norma jurídica requiera que una información, comunicación o un contrato consten por escrito, en papel o en cualquier medio físico o prevea consecuencias en el caso de que esto no se cumpla, una comunicación electrónica cumplirá ese requisito si la información consignada en su texto es accesible para su ulterior consulta. Cuando cualquier norma jurídica requiera que una comunicación sea firmada por una parte, bueno, y continúa dando soluciones a las situaciones que se van dando, ¿verdad? Cuando cualquier norma jurídica requiera que una comunicación o un contrato se proporcione o conserve en su formato original, ¿verdad? Y ahí nos dice que puede hacerse. Integridad de una comunicación. Entonces aquí ya nos aclara, ¿verdad? El principio, cuando dice que asegurar la autenticidad e integridad de una comunicación. Por lo menos el artículo 10 ya nos saca de dudas sobre la integridad de la comunicación. Para efectos del artículo 9 anterior, se considera que la información consignada en una comunicación electrónica es íntegra. Se atiende a criterios siguientes. Esta es una comunicación íntegra. Esta se ha mantenido completa y sin alteración. Esa es una comunicación íntegra. Que no sean de adición de algún endoso o algún cambio sobrevenido en el curso normal de su transmisión, archivo o presentación. Y B, el grado de fiabilidad requerido se determinará teniendo en cuenta la finalidad para la que se generó la información, así como todas las circunstancias del caso. Todas las circunstancias del caso. Qué interesante, ¿verdad?
Entonces, habíamos dicho, ¿verdad? Aquí en el artículo 1, sobre la autenticidad e integridad. Por lo menos ya salimos de la integridad. El artículo 10 nos dice bastante sobre una comunicación íntegra. Solo nos faltaría ver la autenticidad. Eso es lo que vemos, la integridad y la autenticidad. Eso es lo que se trata de asegurar con esta ley. Admisibilidad y fuerza probatoria de las comunicaciones electrónicas. Las comunicaciones electrónicas serán emitidas como medios de prueba. Artículo 11. Artículo 12. Criterio para valorar probatoriamente una comunicación electrónica. Toda información presentada en forma de comunicación electrónica gozará de la debida fuerza probatoria, etcétera. Continúa el artículo. Conservación. Sí. Cuando cualquier norma jurídica requiera que ciertos documentos, registros o información sean conservados, ese requisito quedará satisfecho mediante la conservación de las comunicaciones electrónicas siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Y debe tener condiciones esa conservación, ¿verdad? Fíjense, bueno, estamos hablando de conservación, pero habrá un plazo. Esta cuestión es, ¿verdad? Dice el artículo 48, término de conservación de los registros. La información y registros de certificado, bueno, esto es para los certificados expedidos por una empresa de servicio de certificación, deben ser conservados por el término exigido en la ley que regule el acto o negocio en particular, ¿verdad? O por 10 años en caso de no existir dicho término. Ahí tenemos una referencia, ¿verdad? Bueno, el artículo comunicaciones electrónicas y formación de contratos, ¿verdad? Dice formación y validez de los contratos. Artículo 15. En la formación de un contrato por particulares o entidades públicas, fíjense, o entidades públicas, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresados por medio de una comunicación electrónica. Ahí ya tiene validez, ¿verdad? No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación una o más comunicaciones electrónicas. ¿Qué persigue esto? ¿Ah? La certeza y seguridad jurídica. Ya viene reconocimiento de las comunicaciones electrónicas por las partes, atribución de una comunicación electrónica, presunción de origen, muy importante, como él decía. La presunción de origen es importantísima. Desde ahí empieza la seguridad. Si yo soy segurísimo que esta persona es quien dice ser y que me está ofertando, no hay ningún problema. Entonces esta ley también trata, pues. Por eso en estas comunicaciones, la firma electrónica consta de 2 partes. O sea, no es su firma manuscrita a través de medios digitales, no. La firma electrónica es totalmente diferente. Es una combinación binaria electrónica, ¿verdad? Que consta de 2 partes. Una que es, llamémosle pública, y otra que es como criptográfica, ¿verdad? Es como oculta. Tal como nos pasa con nuestro correo electrónico, ¿verdad? Ustedes. Nosotros tenemos un correo electrónico público, todo el mundo lo conoce. Pero también hay una parte que únicamente nosotros la conocemos. Igual está formada esta firma electrónica. Hay una firma que es pública y hay una parte que es totalmente oculta. Esto es lo que da seguridad, ¿verdad? Si solo yo la conozco, únicamente yo puedo generar, ¿verdad?, las situaciones que convengan a ello. Entonces, por eso aquí, presunción de origen de una comunicación. Relaciones entre el iniciador y el destinatario tendrá derecho a considerar que una comunicación electrónica proviene del iniciador y actuar en consecuencia cuando
Si está esto, yo digo, miren, yo aquí me comprometí. Y resulta que no era él, pero si están estos parámetros, yo puedo presumir y no se me puede culpar por otra cosa, ¿verdad? Dice, para comprobar que una conexión provenía del iniciador, el destinatario haya aplicado adecuadamente un procedimiento aceptado. Hay que, ¿verdad?, activar un procedimiento para ir determinando la veracidad, ¿verdad? Y la comunicación electrónica que recibe el destinatario resulte de los actos de una persona cuya relación con el iniciador o con algún mandatario suyo le haya dado acceso a algún etcétera. Miren cómo está protegiendo, ¿verdad?, la comunicación. 19. Concordancia de comunicación electrónica enviada con la comunicación electrónica recibida. ¿Ve? Tiene que haber concordancia también. Porque se puede alterar. Mire, usted me ofreció algo, ¿verdad?, pero hoy lo alteró. Entonces, eso también cuenta, ¿verdad? Hay acuse de recibo en el artículo 20. Cuando hay falta de acuse de recibo, cuando hay presunción de recepción de la comunicación electrónica, efectos jurídicos, salvo en los casos que se refiere el envío o recepción de comunicaciones electrónicas, los artículos 21 y 22 no obedecen al propósito de regir las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de esa comunicación electrónica o de su acuse de recibo. Las consecuencias jurídicas de las comunicaciones electrónicas se regirán conforme a las normas aplicables al acto o negocio jurídico contenido en dicho mensaje de datos. Artículo 23. Tiempo y lugar de envío. Artículo 24. Invitación para presentar ofertas. 25. El 26. Empleo de sistemas de automatización de mensajes. 27. Disponibilidad de las condiciones contractuales. Error en las comunicaciones electrónicas. Cuando hay error, ¿verdad? Ubicación de las partes. Requisitos de información. De viene transporte de mercancías, comercio electrónico en materias específicas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el título 1 de la presente ley, el presente capítulo será aplicable a cualquiera de los siguientes actos que guarde relación con un contrato de transporte de mercancías, que guarde relación. No está diciendo es el transporte de mercancías, no, guarda relación con, ¿verdad?, o con su cumplimiento, sin que esta lista sea exhaustiva, ¿verdad? Indicación de las marcas, número, ahí todo lo que dice acá, ¿verdad? Notificación a alguna persona de las cláusulas y condiciones, reclamación de la entrega de mercancías, cualquier otra notificación, declaración relativa al cumplimiento, promesa de hacer entrega, y así va desarrollando todas esas situaciones. Y es que están los documentos de transporte, ¿verdad? Disposiciones complementarias, dice, al comercio electrónico, firma electrónica avanzada y prestadores de servicio de certificación. Efectos jurídicos de la firma electrónica avanzada, ¿verdad? Y puede utilizarse como prueba en juicio, ¿verdad?, lo que está ahí. Órganos competentes. Proceder del firmante, ¿cómo puede proceder el firmante? ¿Y por qué es importante? Porque también acarrea responsabilidad. Dice, pues después de todo lo que expone, dice, serán a cargo del firmante las consecuencias jurídicas que entrañe el hecho de no haber cumplido los requisitos anteriormente enunciados en este artículo. Y proceder del prestador de servicios de certificación, aquí en el artículo 36, ¿cómo debe proceder? Fiabilidad. Pues ahí habla sobre la fiabilidad. Proceder de la parte que confía en el certificado y parte que confía. Eso le da a usted, ¿verdad?, un estatus, ¿verdad?, un estado jurídico. Entonces usted está confiando en alguien, pero, ¿verdad?, correctamente, ¿verdad?, confiando en él. Ya vimos que hay un procedimiento para ir viendo si realmente es la persona que se está comunicando, ¿verdad?
serán a cargo de la parte que confía en el certificado las consecuencias jurídicas que produzca el hecho que no haya tomado medidas razonables. ¿Se da cuenta? Hay responsabilidad por negligencia acá. Y también hay algo relacionado con extranjeros. Artículo 39. Reconocimiento de certificados extranjeros y también reconocimiento de firmas electrónicas extranjeras. Al determinar si un certificado o una firma electrónica producen efectos jurídicos o en qué medida los producen, no se tomará en consideración, bueno, y ahí dice, ¿verdad? Características y requerimientos de los prestadores de servicios de certificación, actividad de los prestadores de servicios de certificación, así continúa, remuneración, terminación unilateral, revocación de certificados, pueden revocarse, ¿verdad? Dice, revocación de certificados. Los certificados podrán revocarse por el firmante de una firma electrónica avanzada certificada, podrá solicitar a la prestadora de servicios de certificación que expidió un certificado la revocación del mismo, de ese certificado, ¿verdad? En todo caso, estará obligado a solicitar la revocación en los eventos siguientes. Puede en una, pero en la otra hay obligación, ¿verdad? Podrá, son dos, ¿verdad? O sea, hay dos hipótesis en el artículo 47, ¿verdad? El firmante de una firma electrónica avanzada, certificada, podrá solicitar a la prestadora de servicio de certificación que expidió un certificado la revocatoria del mismo. Bueno, por favor, ¿verdad? Déjese de efecto. Pero dice, en todo caso estará obligado, aquí hay obligación, a solicitar la revocación en los eventos siguientes. 1, por pérdida de la clave privada. Esa es, ¿verdad? Clave, si usted pierde, es muy delicada. Si usted la pierde, ahí sí hay obligación. Si usted no lo solicita, tiene responsabilidades y consecuencias tremendas, ¿verdad? En el caso de la tecnología de criptografía asimétrica. Criptografía, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? Esa criptografía oculta, ¿verdad? Eso viene de la palabra cripta, ¿verdad ustedes? Oscuro, oculto, ¿verdad? Y esa es la parte más importante porque ustedes, su correo electrónico lo conocemos todos, ¿verdad? Y ahí están publicados. Pero ¿cómo ingreso yo? ¿Cómo ingresa usted? Solo usted lo sabe. Es una parte oculta. También en la firma electrónica hay, ¿verdad? La clave privada, si la clave privada ha sido expuesta o corre peligro de que se le dé un uso indebido. Miren que hay una protección. Aquí y otras características, ¿verdad? Que va diciendo ahí. Es bien delicado, ¿verdad? Y término de conservación, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? La información y registros de certificados expedidos por una prestadora de servicios de certificación deben, es un juicio imperativo, ¿verdad? Deben ser conservados por el término exigido en la ley que regule el acto o negocio jurídico en particular. Cada acto o negocio jurídico en particular podrá, ¿verdad?, tener sus propios términos de cómo conservarlos. O, dice, por 10 años en caso de no existir dicho término. Si no existe dicho término, deben ser 10 años. Y aquí bien, ya se habla de un registro, ¿verdad?, del registro de prestadores de certificación y disposiciones varias, ¿verdad? Posteriormente seguimos con lo que es el reglamento que viene a desarrollar la ley, pero como vimos, también se meten a legislar ordinariamente y eso técnicamente no es correcto, ¿verdad? Otro tema es el derecho aéreo internacional privado, que lo tenemos acá, ¿verdad? Derecho aéreo internacional, tenemos un folleto aquí para que ustedes lo lean. Bueno, esta es una rama muy joven del derecho, ¿verdad? Actualmente se divide en dos. El derecho aéreo internacional privado de carácter civil, pero está el derecho aéreo también de carácter militar. Entonces, en este curso se va a hablar únicamente del carácter civil. El militar se desenvuelve de otra forma por otros tratados, ¿verdad? Y en otras circunstancias muy diferentes.
Aquí se hablar ¿verdad?, del derecho aéreo internacional privado civil, el que se regula a través de la Organización de la Aviación Civil Internacional, la OACI, con C, ¿verdad? Que aunque es muy joven, sí está contenido en muchos instrumentos, casi su totalidad. Tenemos lo que es el más importante, el Convenio de Varsovia. Este convenio de Varsovia ha sufrido algunas modificaciones, ¿verdad? Como protocolos, por decirles, ¿verdad? Está el protocolo de La Haya, el protocolo de Guatemala y 4 protocolos adicionales. Pero también hay otros convenios, como el convenio de Guadalajara, el convenio sobre embargo de aeronaves, el convenio de Roma, convenios de Ginebra sobre abordaje aéreo, etcétera, ¿no? Pues le digo el más importante, que es el convenio de Varsovia, y reformado pues por estos otros que hemos dicho, ¿verdad? Aquí pues tenemos algunos apuntes sobre la navegación aérea. Dice, ha hecho surgir infinidad de problemas jurídicos. Dice Romero El Prado, ¿verdad?, que los legisladores no podían resolver. Y desde que el nuevo medio de locomoción salió del terreno de la hipótesis para convertirse en realidad, se vio cuán rápidamente tenían que ser violentamente holladas por él muchas disposiciones de los antiguos códigos. Los códigos ya no servían, pues quedaban obsoletos para esta actividad. Por su naturaleza, pues la navegación aérea es diferente, ¿verdad? Muy diferente. Entonces trajo nuevas necesidades, ¿verdad? Y sobre todo porque va muy relacionada con la soberanía de los estados. Vean ustedes que hay aviones que pueden estar en un día en 3, 4 continentes diferentes, ¿verdad? Imagínense cuánto movimiento de soberanía hay entre las personas de diferente nacionalidad que hay arriba, las relaciones jurídicas que hay, nacimientos pueden darse también, han nacido gente en aviones. Entonces ahí son nuevas situaciones jurídicas que se van dando, ¿verdad? Ni las leyes ni en las convenciones había sido previsto nada para resolver los conflictos nacidos en utilización eventual de la aeronave. Y en este nuevo vehículo se reveló desde los primeros momentos de esas necesidades tan diferentes de todos los conocidos hasta ese entonces, que el precedente de la analogía no fue aplicable aquí. Hubo que inventar de cero, ¿verdad? Para ir y desarrollarse la navegación aérea sin llegar a declarar prescriptos principios fundamentales admitidos anteriormente y cuya necesidad para muchos otros fines se imponía todavía, fue necesario estudiar nuevas normas aplicables, especialmente a la aeronáutica. Hubo que elaborar leyes enteramente nuevas para concretar y precisar los derechos y deberes de quienes utilizan el moderno medio de locomoción. Derechos y deberes. Cuando usted utiliza la navegación aérea, está adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones, ¿verdad? Al estudio de tales leyes y convenciones nuevas constituye el objeto del derecho aéreo. Romero El Prado hace la siguiente acotación. Estas observaciones con respecto a la constitución autónoma de esta nueva rama del derecho, el derecho aéreo, son extensivas también al derecho internacional privado aéreo. Explican igualmente su moderna aparición o que sea reciente la dedicación de juristas al estudio de los conflictos de leyes que pueden originarse con motivo de los actos cumplidos a bordo de las aeronaves. Pero fíjense ustedes, aquí también dice que no únicamente al transporte propiamente dicho, sino que también hay muchas cuestiones colaterales a ella. Pues el transporte propiamente dicho, el avión, sus horarios, sus llegadas, sus atrasos, pero también hay relaciones con el equipaje. También hay situaciones relacionadas con las personas que utilizan el medio de transporte. Incluso en algunos aeropuertos enormes,
existen hospitales 24 horas, como los hospitales de aquí, y enormes. Hay médicos, hay turnos, ¿verdad? Por toda situación, solo con ver la salud, ¿verdad? Que hay personas que colapsan. Vieron muy poco, ¿va? El lamentable hecho del doctor Muñoz, que estando en Costa Rica, fallece. Eso le puede pasar en un avión. ¿Y qué pasó con su boleto aéreo de él? Seguramente lo tenía pagado. Ven situaciones tan imprevistas que sean y existen, ¿verdad? Y una tan cerca que nos tocó ahora, pues, con este lamentable hecho, ¿verdad? Ya ven, son cuestiones muy, muy importantes, pues, que se dan, ¿verdad? Para el estudio de este folleto, de este documento, ¿verdad? Hemos visto que hay libertad del aire, ¿verdad? La doctrina ya ha ampliado, pero actualmente solo se reconocen 5, ¿verdad? Las otras se las pongo como para que vayamos viendo hacia dónde van el desarrollo, porque estas ya están discutiendo muy seriamente, ¿verdad? Yo creo que algunas ya las están aplicando, pero actualmente se reconocen solo 5. Yo me basé en el diccionario de Derecho Internacional, un diccionario de Derecho Internacional de la extinta Unión Soviética, en 2 tesis de grado, una de la Francisco Marroquín y otra de la Universidad Rafael Andívar, porque nuestro estudio va relacionado a otros temas muy diferentes, ¿no? Ustedes, a otros temas muy diferentes. Pero esto lo voy a poner la batería. A otros temas muy, muy diferentes, ¿verdad? Y uno se refiere a estudios del arrendamiento y fletamento de aeronaves y regulación, ¿verdad? Que contraria dice a la ley de aviación civil, que nosotros tenemos una ley de aviación civil, ¿eh? Tenemos una ley, te la menciono. También la otra tesis, libre competencia en el transporte aéreo, de acuerdo con el artículo 67 de la ley de aviación civil, que establece las políticas de cielos abiertos. También el diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, en el tomo 2 del Manual de Derecho Internacional Privado de Víctor Romero Prado, y en el libro 2 de Derecho Internacional Privado de Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, más una página de internet, ¿verdad? Eso lo dejamos para la otra clase. Por favor, lean lectura a las partes que le dije que me leyeran, especialmente la lex mercatoria, ¿verdad? Y estos términos nuevos que utilizamos, que tenemos que aprenderlos, ¿verdad? Bien, jóvenes, entonces continuamos el martes, primero Dios, y pasen un feliz fin de semana. Igualmente, licenciado, que pase feliz fin de semana. Se cuidan, jóvenes. Feliz fin de semana. Con permiso. Échale. Se cuidan.